Mi padre trabajaba como paramédico en sus 20 años mientras ahorraba para la escuela de medicina. Siempre le pedía que compartiera detalles grotescos y sangrientos de sus días en la ambulancia, a pesar de las miradas de desaprobación de mi madre. Ella creía que no deberíamos escuchar esas historias, pero mi padre siempre sonreía y me guiñaba un ojo, diciendo que ningún hijo suyo sería aprensivo mientras me acariciaba la rodilla. Van a escuchar mis historias por muy sangrientas o llenas de vómito que estén, afirmaba, a lo que mi madre resoplaba, bueno, si están jodidos, es tu culpa. No me importaba si no era apropiado, siempre amé sus historias. Una vez me contó sobre cuando él y su compañero encontraron un pie amputado colgando de un árbol en el parque. Intentaron bajarlo con una escoba y una percha, y solo lo lograron cuando el pie cayó sobre la cabeza de su compañero, cubriéndolo de pus y sangre. El dueño del pie apareció cojeando desde su remolque, maldiciendo por la perturbación. También supe de cuando mi padre fue llamado a la casa de una anciana en Nochebuena. Ella estaba tan sola que fingió un ataque al corazón solo para tener compañía. Mi padre se quedó a cenar con ella esa noche y continuó visitándola cada año hasta su muerte. Incluso me habló de cuando tuvo que desenredar a 2 adolescentes cuyos piercings quedaron atascados en lugares comprometedores. Desde huesos rotos hasta accidentes sangrientos, había visto y compartido todo. O eso pensaba yo, hasta que hace unas horas, mientras terminábamos el último whisky en nuestro porche, le pregunté cuál había sido la peor situación que había visto. Su silencio prolongado me hizo pensar que se había dormido, pero cuando lo miré, estaba fijamente perdido en la noche, sus manos crispadas en la silla. Papá, murmuré, preocupado. Se pasó las manos por el cabello canoso y se frotó las sienes antes de mirarme con una triste sonrisa. ¿Alguna vez te dije por qué lo dejé?, preguntó. Pensé que había sido por la escuela de medicina, pero él negó con la cabeza. Había dejado de trabajar meses antes de siquiera aplicar. Tomó otro sorbo de whisky y comenzó a hablar de Paul, el forense del pueblo, y de su hijo Kenny, un joven problemático que, a pesar de las advertencias de su padre, acabó en una tragedia que marcó profundamente a mi padre. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo y nos acercábamos más para escucharnos, mi padre compartió esa historia que nunca había contado, revelando una faceta de su vida que desconocía, haciéndolo parecer más humano, más vulnerable. Un barril chocó contra el costado de un árbol y se enroscó perfectamente alrededor del tronco. De inmediato, todo estalló en llamas. Los bomberos lograron apagar el fuego rápidamente, pero necesitaban nuestra ayuda para atender a las víctimas del accidente. Al llegar, nos dimos cuenta de que la situación era desalentadora. 3 camiones de bomberos y 5 coches de policía estaban alineados a lo largo de la carretera. BUD y yo sabíamos que esto era grave. Marcas de quemaduras adornaban el camino hacia el automóvil siniestrado y humeante que teníamos delante. El metal, aún caliente, emitía un brillo tenue bajo la luz de la luna. Su capó delantero estaba completamente enrollado alrededor del gran roble. Avanzamos con cautela entre el metal fundido y charcos de sangre, y recordando, eran señales ominosas. No es normal que un auto se caliente tanto que el metal se derrita, pero en ese momento, solo pensábamos en las víctimas. ¿Seguían vivas?, pregunté, conteniendo la respiración. Mi padre asintió levemente. Apenas. ¿Cómo sobrevivieron a semejante accidente? No eran humanos. Me detuve, esperando una explicación que nunca llegó. La tormenta se calmó y la lluvia caía en suaves gotas. Al llegar al lado del conductor, supimos de inmediato que algo estaba mal. El conductor estaba carbonizado, su piel negra y chamuscada, sus manos aún sujetaban el volante. Pensamos que estaba muerto, pero no fue así. Giró la cabeza para mirarme directamente. Mi padre se detuvo un momento, recuperando el aliento. Me miró fijamente y habló. Me pidió que le dijera a su padre que lo sentía, que nunca quiso ser malo, que nunca tuvo la intención de matarla, solo se dejó llevar.
Mi padre levantó la mano, pidiendo no ser interrumpido. Me contó todo esto y luego volvió la cabeza hacia el volante y quedó en silencio, ya no respiraba. BUD y yo pudimos sacar al conductor del auto y colocarlo en una bolsa para cadáveres. Luego nos dirigimos hacia el lado del pasajero y, lo juro, lo que realmente me impactó fue ver a un niño, una niña, quemada de la misma forma imposible que el conductor. Su boca estaba tensa en una amplia sonrisa, sus dientes aún intactos. Ella tampoco respiraba. Así que también la cargamos. Conversamos un rato con los policías y los bomberos, y todos coincidían en que no sabían qué había pasado. Supusieron que el conductor simplemente perdió el control por ir demasiado rápido, pero nadie había reportado un vehículo a tal velocidad en esa carretera. De hecho, la única llamada recibida fue desde una cabina telefónica obsoleta, solo estática y el nombre de la carretera, la Carrera del Diablo. La cabina ni siquiera funcionaba, así que no sabían cómo se había hecho esa llamada. BUD y yo decidimos entonces mover el cuerpo al hospital para examinar mejor el auto. Aún era un desastre, pero ahora teníamos tiempo para inspeccionarlo. BUD se acercó a la placa y casi se desmaya. Me llamó para preguntarme si reconocía los números todavía intactos, y sí, los reconocía mejor que mi propia matrícula. Era el auto de Paul, lo había visto todos los días de mi vida. Paul. Mi padre negó con la cabeza, sabía que Paul estaba trabajando esa noche, ya lo había visto cuando atendíamos a la anciana que se desangraba. Entonces, ¿era Kenny? Mi padre volvió a negar. Pensamos lo mismo. Llamamos a la central para informar que esta sería nuestra última carrera. Queríamos decírselo a Paul nosotros mismos. Así que fuimos a la morgue y Paul estaba allí, listo para terminar su turno. Nos desmoronamos frente a él, BUD le dio la mala noticia mientras yo me quedaba en silencio. Paul, valiente, insistió en realizar la autopsia, necesitaba saberlo para poder decírselo a su esposa. Me quedé con él durante horas, observándolo trabajar bajo las luces fluorescentes. Y Paul lo confirmó, era Kenny. Los registros dentales y una placa de acero en su rodilla coincidían. No había duda. Luego, acompañé a Paul a casa para darle la noticia a su esposa. No quería que lo hiciera solo. Al llegar, su esposa estaba sentada, bebiendo vino, confundida al verme. Paul se acercó a ella, comenzó a llorar y le dijo que su hijo había muerto. Dios mío, susurré, esto es horrible. Mi padre negó con la cabeza, esa no es la peor parte. La esposa, furiosa, golpeó a Paul en la cara, creyendo que era una broma. Paul, estupefacto, se quedó de rodillas, llorando. Su esposa se levantó y me miró con una mirada que podría haberme perforado. Entonces la esposa de Paul permaneció en silencio. Luego, miró hacia las escaleras y gritó el nombre de Kenny. Unos segundos después, Kenny bajó corriendo, molesto porque su videojuego fue interrumpido. ¿Kenny? ¿Kenny estaba vivo? Yo tartamudeé. Mi padre asintió lentamente. No sabíamos qué pensar. Aparentemente, Kenny había bebido demasiado en el pub local y había llamado a un taxi para regresar a casa, dejando su auto en el bar. Mi padre se fue poco después. Supongo que la firmeza de Paul realmente le impresionó, al menos en lo que respecta a conducir en estado de ebriedad. No entiendo, dije. Sí, dijo mi padre bruscamente, nosotros tampoco. Así que Paul y yo fuimos al pub para ver donde Kenny dijo que había dejado su auto y, efectivamente, aún estaba allí. Estaba en perfectas condiciones, matrícula y todo, sin un rasguño. Entonces, ¿qué pasó con el auto que encontraron envuelto alrededor del tronco de un árbol?, pregunté. Mi padre se pasó la mano por el cabello. Bueno, ese también estaba allí, dijo. Después de encontrar el coche en el pub, regresamos al lugar del accidente. El coche aún estaba allí,
los bomberos no habían podido sacarlo tan rápido. Pablo estaba confundido. Dijo que era exactamente el mismo auto. Incluso había una bola de discoteca carbonizada colgando del espejo retrovisor, el mismo que tenía en el auto en el pub, incluso con las mismas iniciales grabadas, PMK. Pero eso es imposible, interrumpió mi padre. Lo sé, pero eso no es el final de la historia. ¿Y las personas? ¿Los dos cuerpos? Bueno, continuó mi padre, eso es lo que investigamos a continuación. Fuimos a la morgue donde habíamos dejado al adolescente y a la niña. Cuando llegamos, los dos cuerpos ya no estaban. Habían desaparecido directamente. Las cámaras de seguridad no registraron nada, y los registros también se habían ido. Mi padre hizo una pausa por un momento mientras ambos mirábamos hacia la distancia. La lluvia había parado casi por completo, creando una calma extraña que parecía casi inquietante en lugar de agradable. Papá, pregunté vacilante, creo que sabes que uno de los cuerpos era Kenny, pero ¿qué pasa con la niña? Mi padre frunció el ceño, rascándose la cabeza. Esa es la parte que más me asusta. No lo sabemos. Revisamos el informe de personas desaparecidas y no pudimos encontrar nada. Claro, hubo algunas denuncias de desaparición de niñas, pero los cuerpos ya fueron encontrados. Siempre fueron abusados hasta cierto punto, pero no quemados. No, nada como esto. Y el cuerpo de ese chico era el de Kenny. Pablo lo jura. Estábamos tranquilos, escuchando cómo la noche comenzaba a susurrarnos. Lo dejé al día siguiente, susurró mi padre. Nunca volví a ese camino ni a ese hospital. ¿Y Pablo? Pregunté. Mi padre sacudió la cabeza. Bueno, se quitó la vida después de lo que pasó. ¿Qué pasó, papá? Pregunté vacilante, no estaba seguro de querer escuchar más. Continuará, dijo mi padre mientras se sonaba la nariz con un pañuelo y se secaba los ojos llorosos. No me había dado cuenta de que había empezado a llorar. Kenny era un niño malo. Era un niño malo, vale, sollozó mi padre. Unos meses más tarde, lo encontraron en la cama con una niña pequeña. No más de 12. Ella había estado muerta por un tiempo. ¿Cómo podría? Llevaba un tiempo haciéndolo, calculan. Recoger niñas en ese auto y tocándolos, lastimándolos, matándolos y conservándolos. No lo sé, pero no sé cómo pudo haber hecho algo así. Pero cuando lo atraparon, se fue en el auto con el cuerpo de la niña. Estaba acelerando muy rápido. Demasiado rápido. ¿La carrera del diablo? Pregunté. Mi padre solo asintió, demasiado emocionado para decir algo más. Se estrelló. Yo sondeé. Mi padre asintió de nuevo, sonándose la nariz con su pañuelo. Paul ya no era el mismo después de eso, murmuró. Paul se sacó los ojos un mes después, en la siguiente luna llena. Estaba en la morgue cuando lo hizo. Tomó un bisturí para sus globos oculares y simplemente siguió adelante, nadie lo encontró hasta la mañana y para entonces ya le había cortado las arterias una por una. Papá, está bien, me interrumpió. Fue hace mucho tiempo. Nos sentamos allí en silencio una vez más. Los grillos finalmente habían salido después de la tormenta que cubría la noche y el sonido. Mi padre jugaba con su vaso vacío, sosteniéndolo entre sus manos. Papá, comencé, si el choque no sucedió hasta unos meses más tarde, ¿a quién viste en el auto esa noche? Mi padre puso suavemente el vaso sobre la mesa, mirándome estoicamente. Vi a Kenny. Vi a Kenny y a la chica que asesinaría. Nos sentamos uno al lado del otro y miramos cómo la luna llena se elevaba sobre el cielo nocturno. Mi padre se volvió hacia mí y agarró mi mano. Las advertencias están en todas partes, solo tenemos que escuchar.
Su agarre fue más fuerte de lo normal, casi doloroso. Lo sé, papá. Dile a tu madre lo siento, suplicó, y luego se levantó y se fue. He estado sentado aquí toda la noche, escribiendo esto. Tengo demasiado miedo para volver a entrar a la casa. Tengo demasiado miedo de lo que encontraré esperándome. Mira, mi madre ha estado muerta durante 6 meses.